Primera pregunta, dolarización sin reserva, ¿se puede hacer? Y segundo, hay economistas que están trabajando con usted, que algunos dicen, y el primer día se puede dolarizar y otros dicen, no, se requiere un proceso. Bueno, de hecho, Y entonces uno dice, pero ¿y con qué nos quedamos entonces? Bueno, ahora lo explico. El tema de la dolarización de un día, de vuelta, fue armado por economistas de Juntos por el Cambio para ensuciarnos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Pero, digamos, como hay economistas que juegan en política, ensucian. Sí. O sea, vayan y rastreen, Porque digamos, dicen, que en un día es imposible. Bueno, pero de hecho, digo, son economistas de Juntos por el Cambio que dicen esas cosas para ensuciarnos. Porque nosotros nunca dijimos que se pudiera aplicar de un día para el otro. Exacto. ¿Lo tiene identificado? Sí, claro que los tengo identificados. Y algunos sacan chapa de liberales, vamos. Sacando ese tema, digamos que no me voy a meter, digamos... No. Primer parte, digamos, Sí. la dolarización implica cerrar el Banco Central. Es el rescate del pasivo del Banco Central. No ocurre en ninguna parte del mundo, no dice el Banco Central. Bueno, con ese argumento, ¿sabe qué? Vaya y que lo hago viajar en el tiempo con la máquina de No, volver no, al pero, futuro, y vaya o sea, Estados Unidos, pégale un Europa, cachetazo a todos los que Japón, estaban, China. y pégale un cachetazo a todos los que estaban en la asamblea del año 13 cuando abolieron la No, esclavitud, está porque en bien, ese está momento, digamos, la esclavitud Esa estaba en el respuesta mundo. ya se por la lo tanto- escuché, pero- Y bueno, y si usted me va a repetir la misma falacia ad populum, yo se lo voy a No, contestar pero de la misma manera. ¿cómo hacemos? O sea, sin Banco Central. Vamos por partes. Primero que el dinero es un invento del sector privado, no del sector público. Bien. Digo, hay que rastrear la historia monetaria. Pero saliendo de ese lado, voy a explicar cómo se dolariza. Dale. Yo tengo pasivos que rescatar, que son las LELIQs, que son 30.000 millones de dólares, y 10.000 millones de dólares que tengo que rescatar de base monetaria. O sea, 40.000 millones de dólares. Cuando yo tomo las reservas, no las reservas internacionales netas, que es una metodología que usa el fondo para chequear la consistencia macroeconómica de un programa que chequea también la política fiscal y la política monetaria, yo tengo la posición de oro, tengo la posición de SDESA, tengo la posición del BIST, tengo la posición de DEX. Cuando yo hago toda la cuenta de todo eso, ¿sabe cuánto tengo? 10.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que tengo los dólares físicos para sacar los pesos físicos, que son 10.000 millones de dólares, la base monetaria. Sí. Entonces ahora el punto es qué hacemos con los 30.000 millones de dólares del LELIQs. Sí. Bueno, pero el Banco Central no solo tiene esas reservas, tiene casi 120.000 millones de dólares en títulos públicos. Sí, del tesoro, sí. Exacto, pero no cotizan a mercado. Entonces, dada la cotización que tienen a mercado, usted lo va a poder rescatar esa base. Digo, supongamos que vale un tercio, usted tiene 40.000 millones de dólares para rescatar 30.000, con lo cual además encima le sobra. Dicho sea eso, con lo cual sí se puede dolarizar. Después hay otras alternativas, porque esa es una alternativa muy fácil para dolarizar. ¿Por qué? Pero ¿esto qué quiere decir? Todavía la metodología, digamos, en el caso de ganar, para dolarizar no la tienen cerrada. No, hay varias metodologías. Por ejemplo, esta metodología es la más fácil. Nosotros nos sentamos con fondos de inversión de alto riesgo Sí. y están dispuestos a poner los 30.000 millones de dólares contra... No están dispuestos, nadie quiere prestar a Argentina. Pero sígame el argumento. Sí. Usted va a fondos de alto riesgo y contra esa posición de títulos públicos usted rescata los 30.000 millones de dólares del LELIQs. ¿Qué es lo que pasa? El riesgo más importante que tiene la economía argentina es el riesgo de moneda. Además, como usted va a estar haciendo un programa de estabilización exitoso, porque va a ser creíble, porque usted no va a poder volver atrás de la dolarización, va a hacer que ese programa sea expansivo, con lo cual además el riesgo de crédito, el riesgo de contraparte baja. Y como además usted bajó el riesgo de moneda, bajó el riesgo de contraparte, el riesgo de tasa de interés baja. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un desplome del riesgo país. Eso quiere decir que usted, en el lapso de donde se dolariza la economía, que puede ser entre 9 y 24 meses, implica que los bonos van a subir más del 100%, por lo menos. Entonces va a usted tener una ganancia de capital fenomenal, por eso quieren entrar para esa operación. Lo que nosotros estamos elaborando y trabajando, digamos, que es lo interesante, la alternativa de Emilio Campo, es que una parte importante de ese upside quede en manos del Estado. ¿Para qué? Para que además la deuda baje. Supongamos lo siguiente, los bonos están en 30, suben hasta 60, le ponemos un cap a la ganancia. De 60 a 40, toda esa ganancia usted la puede utilizar para bajar la deuda del Estado. Con lo cual, además, termina bajando la deuda y su riesgo de contraparte mejora aún más todavía. Entonces, después tiene otras alternativas. De los 30.000 millones de dólares del LELIQs, la mitad la tiene el Estado Nacional. ¿Usted cree que, digamos, el Estado Nacional va a hacer una corrida sobre sí mismo? No. Ok, entonces necesita 15.000 millones. Javier, entonces, fíjese si usted no va a poder comprar un seguro, ¿sí? Hacerse de un seguro poniendo de garantía Lo que títulos pasa, por 120.000 millones. Lo que le estoy diciendo teóricamente es que... le entiendo, pero lo que es cierto es que
Pero, Dios, a nadie entonces- le quiere prestar a Argentina, ¿no? Pero de vuelta, pero usted va a estar entrando en un modelo donde usted va a generar una ganancia de capital, donde usted mismo se determina la ganancia de capital. Digamos, o sea, si usted pudiera hacer algo que donde usted determina las propias condiciones, donde usted va a tener la tasa de ganancia, no lo va a hacer, digo, sería una locura. Digo, es plata, tira en el piso. Javier, le quiero hacer... ¿Cómo va a dolarizar? Bien. Digo, para que se quede claro, porque si no hablamos de lo... Porque sabe que en el Banco Central, no sé, hay 1.500 millones de A dólares. ver, vamos por partes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros proponemos un sistema de competencia de moneda a la luz de lo que eligieron los argentinos a lo largo de la historia, es el dólar. Por lo tanto, vamos a liquidar el Banco Central en dólares. Pero es falso eso que también estaba diciendo Remes Lenikov recién, que decía, no, bueno, quedamos atados a la política monetaria de la Reserva Federal. Mentira, porque yo, digo, puedo cambiar la moneda, porque es un sistema de competencia de monedas. ¿Sí? Pero... Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bien. Vos hoy tenés 17 billones de pesos entre base monetaria y el ELIX. Sí. Eso al tipo de cambio, digamos, hoy bajó, digamos, mañana, después sube. O sea, si lo redondeamos en 500, estamos hablando que hay que rescatar menos de 33.000 millones de dólares. Es decir, limpiar el balance del Banco Central Sí, ¿y de dónde aparece? cuesta 33.000 millones de dólares. 33.000 palos Bien. verdes. Si yo miro las reservas internacionales netas, que en realidad uno podría hacer la discusión de qué se resta, qué no se resta, pero están, acorde al último balance del Banco Central, 3.000 millones de dólares, supongamos. Bien. Quiere decir que yo tengo que conseguir 30.000. 30.000 millones para rescatar eso. ¿Y a dónde lo consigue? Wait a minute. ¿En Mandrake? A ver, dentro del balance del Banco Central, ¿ustedes saben quién es el máximo acreedor del Estado argentino, del gobierno argentino? El Banco propio Central. gobierno, el propio gobierno. El Banco Central. Le debe el Estado Nacional al Banco Central 75.000 millones de dólares. Y voy a explicar algo porque muchos economistas dicen, no, pero si eso sale al mercado. A ver, lo primero que hay que entender es que cuando uno mira el precio de los bonos, se hace con el cómputo de la condición de solvencia intertemporal del gobierno y se toman los 400.000 millones de dólares de deuda. ¿Sí? O sea, se toma toda la deuda, Sí. no es que se saca un pedacito. Primer punto. Quiere decir que dentro de esa deuda está ¿qué deuda? Está la deuda previsional y está, por ejemplo, también, digamos, la deuda con el Banco Central. A ver, si yo tengo 75.000 millones de dólares, yo les hago una pregunta y le propongo a todos a qué. A ver, ¿es muy exigente pretender convertirnos en Sri Lanka? Digo, Sri Lanka defaultió, digamos, la gente tomó la casa de gobierno. ¿Es muy ambicioso eso? No. Ok, los bonos de Sri Lanka en el peor momento, ¿saben cuánto cotizaba? El 50%. Quiere decir que un gobierno que deja de ser este desastre, y por eso tienen los bonos entre 25 y 30%, quiere decir que podemos al 50%. ¿Sabe qué quiere decir? Que esos activos que tiene el Banco Central de piso en un gobierno que apunte a ser Sri Lanka. No estamos hablando ni Pero Suiza ¿quién ni se Nueva lo va a Zelanda. comprar esos bonos? Pero, Marcelo, si usted se convierte en Sri Lanka, valen pero- 50. Es decir, quiere decir que eso son casi 37.000 Javier, millones de dólares. Si se dolariza, ¿no necesitamos los dólares, los billetes? Pero, digo, ¿y Porque qué va- a mí me da un con- papelito y yo digo, no, No, le voy al pero- verdulero y me dice, no, deme pero Por eso dólares. volvemos a la pregunta Pero de inicial que vuelta, diga cómo. Pero de vuelta. Digo, ¿de dónde cree Pero que usted salen tiene- los precios de mercado? O sea, usted Digo, busca- los precios de mercado, los precios de mercado salen de hacer transacciones. O sea, es un precio, como es precio, usted puede venderlo. Usted lo puede vender. En el mercado internacional, 30.000 millones de dólares es una moneda. O sea, vender eso No, es una moneda. No, y voy a explicar algo más. Pero, Porque, está bien, pero Javier, sí, el mercado internacional se podría conseguir, pero estamos con 2.600 puntos de riesgo país, Ok. con problemas, ¿no? Pero Estamos mendigándole al fondo que pero nos de tiene vuelta, 5.000 millones. de vuelta, ese 2.600 de riesgo país, o sea, es, si usted quiere, digo, bonos que cotizan entre 25 y 30, cuando usted quiere hacer la cuenta, digamos, podría tener 25.000 Usted- millones de dólares. Y eso no es Usted un lo que problema. dice es, yo gano, restablezco credibilidad y aumentan los bonos. No solo, a ver, eso... Pero hay que darle a pero Argentina no. 30.000 A ver, millones, ¿no? Está bien, a ver, usted de piso ya tiene ahí, en el Banco Central, a los precios de mercado, 25.000 millones de dólares. Más los 3.000, o sea, ahí tiene 28.000, con lo cual no le falta tanta plata. Punto uno. Punto dos. Además, usted puede poner esos instrumentos en un fideicomiso y el que lo toma a 25, 30 centavos y después cuando confecciona la operación a 50%, Sri Lanka estamos hablando, Sí, gana el 100%. Ah, mire
mire el negocio enorme que hay. Y le voy a decir más. O sea, habría banco interesado. Ah, no, ¿y a usted qué le parece? ¿Cómo no va a haber interesado en hacerse una ganancia del 100%? Pero no solo eso, no solo eso. Voy a decir algo más, porque esto es No, interesante. le digo algo, un paréntesis. Porque cuando uno habla con gente de Wall Street, no quiero decir que los de Wall Street son la verdad revelada, porque son un desastre muchas veces. Pero dice, mira, yo cuando asuma el próximo gobierno, voy a ver qué hace. Está bien, yo no pero, muevo pero lo que quiero que una se den moneda hasta cuenta que no... que en un hit and run se hace el 100%. Digo, no es que es un negocio menor. Pero no solo eso, sino que además, cuando uno hace esa liquidación de la deuda, además baja la deuda del Estado, la baja en casi 40.000 millones de dólares. O sea, encima, además mejora el perfil de solvencia. Pero no solo eso. A ver, vamos a hacer ahora Espere, un yo ejemplo estoy extremo. mire, Quiero hacer un estoy ejemplo tra- extremo. A ver. Quiero hacer un Porque se me ejemplo va con los extremo. ejemplos. No, quiero hacer A un ver. ejemplo extremo. A ver. Ahora cae una bomba en el activo del Banco Central y no tengo nada. ¿Saben cuánto fue el déficit que sancionó la madriguera, ahí donde yo trabajo, de presupuesto para este año? Y que no lo estamos cumpliendo, que ya no debíamos. 30.000 millones de dólares. Era ese Congreso. Claro, 30.000 millones de ¿A dólares. usted ahí? Sí, pero yo digo no soy como las otras ratas. Victoria y yo claramente y Píparo no somos como el resto de las ratas. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Si se votó un déficit de 30.000 millones de dólares, ¿por qué están dispuestos a seguir financiando la joda fiscal que sí aumenta la deuda y no tomar una deuda para cancelar deuda y terminar de una vez por todo con el problema de la inflación de los argentinos? Ok, ahora... Además que es un pero problema esa- moral de que robar Ok. esté mal.